Este manifiesto por un desarrollo psicosexual no ingenierizado, escrito en Buenos Aires el 20 de agosto de 2025, por la licenciada Florencia Rego, psicóloga, matrícula nacional 36.124, y la licenciada Adriana Canga, psicóloga y sexóloga, matrícula nacional 6.163 y matrícula provincial 93.329. Tiene como objetivo que reflexionemos, especialmente los psicólogos, sobre esta cuestión de la salud integral de los niños y de los adolescentes. Y tiene que ver con esto, con un manifiesto por un desarrollo psicosexual no ingenierizado. Lo voy a leer textual, como ha escrito cada una de las autoras y en conjunto. Es con gran aflicción y gran preocupación que como profesionales de la salud mental observamos a diario padecimientos y daños provocados por los protocolos de la ideología de género. Protocolos que conllevan medidas invasivas en todos los órdenes de nuestra estructura social, educativo, legal, sanitario y económico, atacando y dañando directamente el desarrollo y bienestar de miles de adolescentes y familias. Si ustedes tan solo atestiguaran el dolor, los traumas no abordados en terapias previas, los resquebrajamientos inducidos en los lazos familiares, la desregulada ansiedad social y, por encima de todo, la autoestima hecha trizas, se sentirían conmovidos. Es llamativo que casi nadie en el ámbito de la salud mental pareciera reparar en este foco candente de malestar e inadaptación que nada tiene que ver con la supuesta etiqueta diagnóstica que se le aplica. Los invitamos a asomarse a las trincheras donde nos movemos cotidianamente, fuera del discurso mediático distorsionado y endulzado. Una franja de adolescentes transitando un momento clave y delicado del desarrollo es empujado a tomar decisiones irreversibles y condicionantes en extremo desde una ausencia total de amor propio y en profunda soledad. Un punto llamativo es que, en su mayoría, se trata de chicas, algo que nos invita a reflexionar en estos tiempos donde la palabra mujer ha sido puesta en discusión, buscando desdibujarla de muchas formas: persona que menstrua o persona gestante, etc. Esto trae confusión y quita un soporte fundamental: el poder definirse a sí misma como tales y registrar su posición ante la existencia, desorientando las coordenadas esenciales para moverse en el pulso de la vida. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Por el lado de los padres, presenciamos las amargas lágrimas de dolor, producto del descorazonamiento que les provoca sentir que les arrebataron sus crías, desde una ruptura absoluta de coherencia, devolviendo seres que les parecen extraños en sus hogares de la noche a la mañana, que se uniforman en vestimenta, corte de pelo y léxico, fotocopiando como clones frases, argumentos, paradojas, olvidando los más felices recuerdos de la infancia para sustituirlos por recuerdos ficticios, deleteando toda huella de sentido que pueda marcar un retorno a la identidad real. Madres
que se rompen de dolor por ser extorsionadas ante el rapto de sus hijas con el dictamen de ni siquiera poder pronunciar más el nombre que les dieron desde que estallaron de amor al parirlas. Bajo amenaza de que esas hijas, devenidas en extrañas, tras una imagen prefabricada y en serie, se autolesionen o acaben con sus vidas. Es importante prestar atención especialmente a este punto, el nombre propio. El primer paso sugerido de este protocolo, presentado como el más inocuo, fácil e irreversible, es el cambio de nombre. Cabe señalar que resulta este el hecho probablemente más condicionante de todos. Menores eligiendo un nombre del sexo/género opuesto y que usualmente deviene de algún personaje de fantasía derivado de las ficciones que consumen. Amputar el origen, la realidad, las memorias construidas en torno del nombre real y original que sonó en esa mente desde su llegada al mundo, tiene un costo no investigado para el cerebro y la psiquis. Es un acto imprudente y nocivo, por cuanto en los casos ya atestiguados, donde los jóvenes eligen destransicionar, se percibe un nivel de tensión y estrés inmenso, ya que les genera mucho miedo enfrentar el círculo social y pedir ser llamados nuevamente por su nombre genuino y original. La ley, hasta el momento vigente, parece haberse pronunciado en ese aspecto, de modo impulsivo e irracional, dado que habilita que las instituciones y espacios automáticamente y sin mediar evaluación psicológica alguna, pasen a implantar ese nombre de fantasía que condicionará el desarrollo psicosexual irremediablemente y sin siquiera tener la obligación de informar a los padres o tutores sobre este hecho. Cabe preguntar, desde nuestro lugar de profesionales de la salud mental, bajo qué resultados de investigaciones serias y sin conflicto de interés, y siguiendo qué línea argumentativa no sofista, se demostró contundentemente que es inocuo y gratuito desarticular tan livianamente el primer registro psíquico de autorreferencia del sí mismo, el nombre propio desde la llegada al mundo pronunciado bajo la voz de nuestros vínculos primarios más esenciales. ¿Quiénes evaluaron seriamente las consecuencias de semejante acto como para considerar e imponer que no es trascendente semejante cambio y condicionamiento? El nombre propio, primer registro sensorial auditivo, primer feedback de autorreferencia que hace que un bebé recién nacido, aún sin poder concebirse racionalmente, separado de su mamá, reacciona prontamente ante la pronunciación de ese sonido, su nombre, como un llamado a su ser. Aún no reconoce sus manitos, ni mira su rostro en un espejo, ni siquiera ve con claridad, pero gira su cabecita cuando alguien lo nombra. En pacientes que comienzan a nutrir su autoestima, a reconectar, sentir, habitar y disfrutar las sensaciones que brinda su cuerpo y la vida, esa piedra angular amputada del ámbito social que es el nombre, es un gran palo en la rueda en el proceso de facilitar la autoaceptación, el amor propio y la confianza para moverse en el mundo. Así lo vemos cada día en la consulta. Todos presos y coaccionados a consentir una percepción delirante y contraria a la realidad. Por parte de los profesionales de la salud, pareciera haberse instalado una amnesia colectiva respecto de los signos normales de las etapas del desarrollo, entre los cuales el sentimiento de inadecuación y la incomodidad con el propio cuerpo
es un rasgo natural de la etapa adolescente, donde el cuerpo cambia incesantemente, unido a una montaña rusa de sensaciones y emociones necesarias para crecer. Patologizando lo normal y despatologizando el problema que compromete el desarrollo genuino e integrado hacia la individuación. A diario, escuchamos las frases idénticas que otros colegas repiten abusivamente tras una breve consulta. ¿Preferís un hijo trans o una hija muerta? Perversa manipulación psicopática y extorsiva ejercida sobre madres y padres desesperados en manos de quienes, se supone, están al servicio de la salud. Así se inicia cada relato que nos llega al consultorio, con pasos replicados como una producción en serie, una grotesca demostración de la inducción social de este problema. Una inducción que conlleva una serie de condicionamientos. Cabe remarcar que ambos conceptos, inducción y condicionamiento, señalan una quita de la libertad en el desarrollo del sujeto, por cuanto niegan los espontáneos recorridos que el ser tendría potencialidad de hacer sin ese empuje y restricción de sentido. Es preciso traer las palabras adecuadas a la vida nuevamente. Quienes impulsaron este delirio conectivo conocen muy bien el poder de las palabras sobre nuestro psiquismo en tantos seres lingüísticos. Primero, vejaron el lenguaje, luego subvirtieron los términos. Es fundamental recordar que no se trata de una perspectiva de género inocente y benéfica. Sus argumentos responden a un constructo teórico, no a una ley empíricamente demostrada y cuyos orígenes son además espurios, punto que detallaremos más adelante. Resulta que este constructo teórico devino de una ideología radical que, psicóticamente, se fue imponiendo en todos los órdenes de nuestra vida a nivel mundial. Es hora de retomar la cordura, el juicio en el sentido más elemental, el contacto con la realidad, el discernimiento y la capacidad de pensamiento crítico. So pena, si no se revierte con urgencia, de ser cómplices de un futuro arruinado al permitir que se destruya toda una generación de jóvenes. Nos toma por sorpresa ver colegas y hasta universidades cooptadas por los dictámenes irracionales del lobismo LGBTQI+. Señal clara de la presencia de un movimiento mayor e intencionado detrás de esto. Profesionales que obedecen protocolos afirmativos y precipitan diagnósticos sin ningún tipo de exploración de las causas del malestar. Diagnósticos que también han sido manipulados, modificados para encajar en esta necesidad de sostener este movimiento. Incapaces de reconocer en los consultantes la incomodidad evolutiva necesaria para asumir una identidad de joven adulto que puja por conquistarse. Profesionales que tras recibir una catarata de adoctrinamientos en cursos de, entre comillas, de formación académica, con papelitos encuadrables pero no fiables, olvidan de lleno muchas de las cosas a las que se están sometiendo a nuestros niños y jóvenes. Inducir conductas, promover dudas inexistentes, llenarlos de historias, entre comillas, felices, de chicos transicionados, presentar material de contenido sexual o violento en etapas de inmadurez, entre otras. Esto es un abuso y un acto de corrupción de menores en toda regla. El menor es invadido con estímulos que no puede procesar
porque no cuenta con herramientas cognitivas, emocionales ni físicas suficientemente desarrolladas, llevándolos a posibles escenarios como hipersexualización, promiscuidad, vulnerabilidad ante potenciales abusos, dificultades en el control de impulsos o, en el otro extremo, bloqueos radicales en el desarrollo psicosexual, donde ante lo traumático se repliega el ser y se crea un falso self, una falsa identidad. Siguiendo con la distorsión académica generalizada, instamos a recordar los más elementales términos de la evaluación del estado mental, recordando que el concepto de autopercepción, palabra que tanto invoca esta ideología radical, es en sí mismo una variable a evaluar a la hora de determinar el contacto con la realidad. La capacidad de discernimiento entre realidad y fantasía, bueno o malo, propio o ajeno. Para explicarlo en criollo, la cordura de un individuo. En este sentido, resulta crucial instar a todo aquel que ocupe un rol social o representativo en áreas políticas, educativos o de salud a recobrar el propio pensamiento crítico y discernimiento, poniendo punto final al atropellamiento de estas ideologías, que fueron mucho más allá de lo imaginable, habiendo invadido todos los ámbitos, avalando y propiciando actos de mala praxis generalizados. Es oportuno señalar que esta ideología fue colonizando colectivos que en un origen luchaban por derechos legítimos y valiosos. En este sentido, al día de hoy, agrupaciones muy numerosas de gay, lesbianas y feministas de las primeras olas están alzando la voz ante los estragos que esta ideología va sembrando. Grooming, exhibicionismo, pornografía, abuso, todos atropellos a los verdaderos derechos humanos. Ideología basada en una teoría sin evidencia científica, donde todo aquel que pretenda objetarla es acusado de discriminador, homófobo, transfobo o simplemente retrógrada. Una teoría cuyos referentes son dos personajes perversos que violaron todos los códigos de ética y la metodología de investigación en el afán de forzar la veracidad, entre comillas, de sus hipótesis, altamente convenientes para legalizar sus propios apetitos sexuales. Hablamos de los señores Alfred Kinsey y John Money, vergonzosos inspiradores de este movimiento. El señor Kinsey, un taxólogo que avalaba la zoofilia y la pedofilia, alegando que era sano el sexo para un niñito. Por ejemplo, si quien perpetraba el acto sentía afecto por él mismo y los adultos no connotaban como malo ese hecho. Un perverso que solo consideraba objetables como anormales las relaciones heterosexuales. Constructor de un sofisma teórico a la medida para conseguir aprobación y evitar la condena sobre sus propias prácticas sexuales. Sus investigaciones tuvieron dos alas. Una, elaborando un muestreo de miles de personas con comportamientos inmorales, perversos o delictivos en materia sexual, forzando la norma, entre comillas norma, en términos estadísticos. Y la otra experimentando sobre cientos de niños que partían desde los 2 meses de edad, que eran sometidos a jornadas extensas de estimulación sexual por parte de adultos entrenados, donde se registraban reacciones como gritos, temblores, llantos, etc., usados luego como indicadores de la presencia de placer sexual en los bebés. ¿Los conmociona este relato? ¿Les parece innecesario? ¿Perverso? El segundo, John Money, quien en su afán de demostrar que el género
es una percepción construida socialmente, instó a unos padres de varones gemelos a criar como una niña a uno de ellos que había sufrido un daño en su pene producto de una mala praxis de circuncisión, exigiendo que nunca le revelaran al niño la verdad y experimentando a su vez con ambos hermanos a nivel sexual, obligándolos a tener prácticas traumáticas en nombre de su investigación, entre comillas. Es decir, ejerció un abuso liso y llano a los derechos humanos de estos niños que terminó en una tragedia familiar, ya que el protagonista del experimento fue manifestando múltiples problemas emocionales al crecer, hasta que un día los padres decidieron contarle la verdad. No obstante, el daño inmenso ya estaba hecho y sus vidas se derrumbaron en base a traumas inmensos, culpas y suicidios. Toda una familia destruida. Cabe destacar que este último es quien creó el término identidad de género impuesto hasta nuestros días. A pesar de este desenlace que puso en evidencia la falacia de la hipótesis, la teoría de la construcción del género siguió avanzando por décadas, fundando así las fraudulentas bases carentes de toda ética y rigor investigativo del desastre mundial que nos impulsa a escribir este manifiesto. La metodología de la investigación evidencia que un mal diseño experimental invalida completamente el resultado de aquello que se investiga. La ética nos señala que el fin jamás justifica los medios. La ciencia nació y se desarrolló con la premisa de observar con máximo respeto la naturaleza, con el fin de comprender sus leyes y desvelar los misterios de la existencia. Metodología, ética y ciencia fueron quebradas para obtener postulados inconsistentes a la medida de los intereses de turno. Y aquí estamos, juntando las piezas de seres rotos en manos de quienes supuestamente están para promover la salud, la educación y el sano crecimiento. Extraviamos el camino en todos los ámbitos: académico, político, económico, educativo, artístico, social, familiar y clínico. Mucho daño ha sido hecho ya. Hemos dejado que se llegue tan lejos como para que se atropellen derechos esenciales como el de los padres a proteger a sus hijos y el de los hijos a ser protegidos. Se dejó avanzar tanto a este lobismo eugenista y perverso como para permitir que contenidos cuestionados por dañinos, perturbadores y hasta ligados a la corrupción de menores sean impartidos de los ministerios a las escuelas. Se destinaron presupuestos públicos a prácticas éticas y médicamente cuestionables. Es hora de parar, reflexionar y reparar el daño, al menos lo que aún se puede reparar, y sobre todo, dejar de hacerlo. ¿Por qué no se ha detenido esta locura? El dinero, como siempre, es el gran punto. Médicos, cirujanos, psicólogos, psiquiatras e industria farmacéutica lucrando sin fin con todos estos seres dañados, mutilados, disociados. Altísima demanda de consultas por tratamientos de los que se dependerá de por vida, generando pacientes esclavizados. Fármacos cuya venta se multiplica de la mano de tratamientos hormonales, medicamentos psiquiátricos para enmascarar sin éxito el profundo dolor psíquico causado y muchos otros procedimientos que intentan disimular los efectos adversos. Enfermedades provocadas e irreversibles, pero sumamente rentables. Y ni que hablar del gran negocio de los cirujanos plásticos, mutilando cuerpos sanos, quitando órganos sanos,
dejando cicatrices traumáticas en seres que ya están altamente vulnerados, implantando trozos de plástico y carne para simular órganos genitales ficticios, inútiles e insensibles, jóvenes castrados y sin posibilidad de satisfacción sexual de por vida. Parece que, en este trabalenguas paradójico, el género se presenta como un constructo social arbitrario al momento de nacer, asignación. Pero se vuelve necesario, y aquí la gran paradoja, romper, mutilar, dañar un cuerpo saludable para parecer de otro sexo, ya que no existe la posibilidad de ser. Lo que se pierde realmente es toda estructura de identidad básica, saludable y genuina. Muchos profesionales de la salud mental, serviles a esta industria de la enfermedad, van afirmando diagnósticos sin ningún aval científico para llenar sus bolsillos, sin jamás ayudar a resolver el verdadero núcleo del sufrimiento psíquico de estos chicos. Menores vulnerables que son vulnerados nuevamente una y otra vez. Ya no volverán a ser completos, sanos, libres. Los dejas desamparados, corriendo tras la ilusión de un alivio que vendrá luego del siguiente paso del protocolo. Pero eso nunca llega. Solo se agrava. El dolor, el trauma de inicio, quedan en el olvido. El proceso de desarrollo debilitado, la desconexión, la ansiedad social, los vínculos primarios y las fallas en la estructura familiar, los miedos, la autoestima, la imagen corporal distorsionado, todo se tapa, se niega con el dictamen de que se es trans. Proyectando en el afuera todo el origen a la angustia y ansiedad que viene de dentro y se puede disfrazar o distraer un tiempo, pero nunca se va. Un nombre inventado, un personaje, hormonas que empeoran el estado físico y anímico, cirugías invasivas y mutiladoras, soledad, dificultades para socializar. Un alto porcentaje de comorbilidades no consideradas, tales como autismo, depresión, trastornos de ansiedad, de personalidad, adicciones, dependencia de las pantallas, entre otros. Cabe señalar que el aislamiento social impuesto en 2020 fue, en todos los casos, el punto de inflexión que los ancló en ese mundo paralelo que la virtualidad y la ficción les ofrecían. Es menester, en este sentido, tomar conciencia del error que fue no sopesar costo-beneficio ante las medidas impuestas, por cuanto ese aislamiento, en todas las problemáticas que nos llegan desde aquel momento, ha generado múltiples escenarios traumáticos o bloqueos en quienes estaban en etapas claves del desarrollo. El impacto de la hiperconectividad, la falta absoluta de control de la exposición a las pantallas con sus contenidos disruptivos y traumáticos en los menores, fue generando un escenario de enajenación creciente donde la irritabilidad, el aislamiento, la apatía, el insomnio y la depresión se volvieron moneda corriente. Queremos señalarles una observación llamativa que compartimos quienes trabajamos en casos como los descriptos en esta exposición. En todos los pacientes está presente la afición acentuada a modo de hobby o fanatismo respecto de contenidos asiáticos, del tipo manga, anime o artistas en general de esas culturas. Contenidos que ejercen un alto nivel de fascinación y que representan una especie de mundo fantasía paralelo en el cual los pacientes comenzaron progresivamente a refugiarse en el día a día, cuando ciertos eventos singulares de cada historia personal y de sus dificultades en el desarrollo social los impulsaron a replegarse del mundo real. Observando en líneas generales estos contenidos de entretenimiento, encontramos componentes comunes
que priman dentro de las tramas y la estética. Personajes carismáticos, excéntricos y de una impulsividad marcada, que luego de un evento traumático desarrollan un superpoder o características que los hacen atractivos. Estéticas de aspecto andrógino, sexualidades enigmáticas, emociones intensas, agudas, difícilmente reguladas, irritabilidad y aspectos que muchas veces son replicados hasta en los cortes de pelo de las chicas que encontramos en consulta queriendo ser chicos. Los nombres de fantasías que se ponen incontables veces son los de sus personajes favoritos o guardan una directa relación con los mismos que nos enuncian directamente cuando abordamos ese tema. Lo expuesto en este punto nos lleva a pensar si estos contenidos que fueron cobrando tanta popularidad y masividad en los últimos tiempos y que observamos tienen tanto peso en las tendencias de estos adolescentes, presentan probablemente algún mecanismo que puede resultar inductor de conductas, distorsiones perceptivas y tendencias sensoriales, del mismo modo que los mecanismos de publicidad subliminal que fueron supuestamente prohibidos. ¿Será que las investigaciones y acciones en materias de inducción subliminal para torcer las voluntades sociales nunca se detuvieron del todo? ¿Será que ante la toma de conciencia y condena social solo se movieron a una pseudo clandestinidad sin las pompas de las épocas de oro del conductismo más crudo y sus experimentos sin ética tavistoquianos? Haciendo referencia a los tratamientos para generar transiciones hacia apariencias de sexo contrario al biológico, cabe mencionar que los países que fueron pioneros en la aplicación de los mismos hoy están dando marcha atrás. En ese sentido, el propio centro Tavistock de Londres, lugar históricamente emblemático acerca de estos procedimientos, ha tenido que cerrar sus puertas debido a la cantidad de demandas por mala praxis que recibieron por parte de detransicionados, es decir, personas que al crecer nota que aquello que los aflige, lejos de aliviarse, fue empeorando a cada paso de transición que les fueron sugeridos por esta ideología. Personas que, con un psiquismo más maduro, se dan cuenta de que sus problemas eran otros y nunca habían sido ayudados a abordar y resolver los mismos, siendo empujados a mutilar e intervenir sus cuerpos de modo engañosos e irreversibles. Para bajarlo a lo concreto, pongamos un ejemplo de abordaje clínico que nos ayuda a comprender mejor. Ante un caso de anorexia, decirle al paciente que sí, que está gordo, tal y como se percibe, entre comillas, y que entonces puede seguir con sus conductas restrictivas extremas, efectuarse purgas, etc. Es iatrogenia, ¿verdad? Si quien tiene anorexia se autopercibe obeso, ¿debemos dejar que no se alimente más hasta morir de inanición? Está claro que eso sería lisa y llanamente mala praxis, ¿no es así? Sería un delito, abandono de persona y falta grave no abordar el trasfondo psíquico preexistente. Pues bien, si es tan fácil comprender los fundamentos de la práctica en salud mental ante este cuadro, cabe señalar que en el tema que nos ocupa, los síntomas se relacionan con sensaciones de inadecuación, grave compromiso de la autoestima y una marcada distorsión de la imagen corporal, desconexión y en muchísimos casos un bloqueo del desarrollo libidinal. Síntomas estos con raíces multifactoriales arraigadas, algunas en épocas tempranas que deberían ser atendidas y elaboradas. ¿Por qué entonces invalidamos las señales de sufrimiento psíquico y físico llevando todo al cuerpo equivocado, entre comillas, normalizando síntomas que claramente muestran un trastorno previo, generando así soluciones mágicas y falaces
que impide que ese adolescente sane? Se niega la evidencia biológica aceptando ciegamente que todo parte de una autopercepción que no puede estar equivocada, aunque el cuerpo sí lo esté, y que exige destruir al ser humano que tenemos adelante para crear un personaje injertado que nunca será quien pretende ser y que habrá dejado de ser quien es, para siempre, si no se lo ayuda. Tenemos así géneros que se inventan y multiplican incansablemente, mezclando además los conceptos de sexo, género y orientación sexual de manera deliberada e insidiosa, levantando la manera de la asignación, negando que nuestra cultura humana biológica no solo habita en los genitales, sino en cada una de nuestras células, en la información de nuestros cromosomas y en la funcionalidad de nuestro cuerpo y hormonas de nuestro organismo como un todo. Y que ser hombres o mujeres biológicos no nos invalida de ninguna manera para vivir la vida que deseamos, elegir con quién queremos disfrutarla y de qué manera, vestirnos desde el placer y gozar de cada una de nuestras terminales nerviosas. Esa verdad absoluta está siendo negada, manipulada y borrada irreversiblemente, reemplazando todo aquello que nos permite ser por un disfraz insensible, desvalido, bizarro, que nunca nos permitirá experimentar la plenitud de nuestra existencia. Es un derecho de los menores ser protegidos y no tener que decidir y responsabilizarse de aquello para lo cual aún precisan elementos y consolidación firme en diversas estructuras de desarrollo. La subversión del lenguaje y los valores humanos han determinado un escenario donde se los desprotege y se vulnera este derecho bajo el sofisma manipulador de que se les confiere libertad. Libertad, palabra hechizante para los adolescentes que constituye el norte adecuado del sentido de su proceso de individuación. Pero que, si es precipitada sin que éstos puedan antes ejercer autonomía y responsabilidad, solo los abandona a un modo ansiógeno y vulnerable de moverse en el mundo, enfrentando consecuencias para las cuales su razón, por falta de crecimiento y recursos adecuados, aún no puede asumir ni integrar. Este daño está mostrando una generación signada por la ansiedad, la dependencia de lo efímero, la ausencia de autoestima por vivir pendiente de la aprobación de un mundo exterior holográfico. Vemos que la depresión, las autolesiones, la promiscuidad, la asexualidad, los comportamientos impulsivos, los psicopáticos, las conductas reactivas, el insomnio, la intolerancia a la frustración, las dificultades en el control de impulsos y la inestabilidad emocional en general, signan una generación que debería ser la prioridad de nuestro cuidado. Una generación que tiene como tercera causa de muerte el suicidio, indicio elocuente de que no estamos favoreciendo la plenitud y bienestar de la misma. ¿Vamos a seguir avalando esto? Sepan que aquellos a quien llega este manifiesto están recibiendo un llamado a protagonizar con ética y criterio los roles representativos que les fueron conferidos. Está en sus manos sanear el daño inmenso que ha sido perpetrado, dándole fin a un comportamiento mafioso y delictivo que solo pretende vulnerar el desarrollo humano. A los profesionales de salud nos cabe retomar el pensamiento crítico, investigar, discernir. Nos cabe anteponer la ética por encima de las tendencias impuestas irracionalmente y, sobre todo, honrar la vocación de servicio que nos llevó a jurar un día, con toda la fuerza de nuestra voz, primum non nocere, primero no dañar. Invitamos a todos ustedes a reflexionar, a conectarse con el derecho a ser inherente al ser humano, también con la integridad, la valentía y la responsabilidad que impone el lugar que ustedes ocupan.
para recuperar la dignidad de la tarea que les ha sido encomendada y devolver la integridad a estos niños y adolescentes que deberían ser protegidos y están siendo violentados por parte de los adultos responsables de hacerlos en todos los campos. Es responsabilidad de todos restaurar la cordura en la protección de los menores que deberán timonear el barco de la sociedad del futuro inmediato. Bajo la conciencia de cada uno de nosotros estará la decisión de ser impecables y comprometidos en este deber social. Licenciada Florencia Rego, psicóloga, matrícula nacional 36.124. Licenciada Adriana Canga, psicóloga, sexóloga, matrícula nacional 6.163, matrícula provincial 93.329. Y suscribe quien les habla, Alejandro Daniel Litmanovich, psicólogo, matrícula provincial en Santa Fe 1602. Gracias por haber llegado hasta el final en escuchar este manifiesto.